bienvenidos a este lugar. Estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite, que no es una costumbre los domingos, sino más bien una experiencia cada día, ¿verdad? Un caminar con el Señor diariamente. A todos los que están allá en la transmisión, Dios los bendiga también, que reciban muchas bendiciones del Señor, igual los que estamos acá. Vamos a disponernos para escuchar al Señor lo que tiene para enseñarnos en esta mañana. Por favor, estemos muy atentos y allí ojalá usted se tiene donde plasmar esta palabra también, primeramente en su corazón. Y estoy recordando estos días que nos hemos caracterizado por ser una congregación que tomamos notica. No podemos perder esa manifestación tan poderosa de tomar notica. Pues ahora ya los celulares se prestan para las tablets, los celulares se prestan para apuntar las citas bíblicas. Hay unos que pues les gusta traer libreta, cuaderno, lapicero, en fin, pero que tomemos nota de la palabra que nos da el Señor domingo tras domingo. Amén. Apocalipsis 3:20, vamos a buscarlo allí en la Biblia, Apocalipsis 3:20, y vamos a mirarlo. Estamos ahí ya. Eso, gracias. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta. Está hablando el Señor Jesús. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Voy a volverlo a leer. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites, Dios, de venir a este lugar para darte gracias. Como iglesia, como rebaño, como congregación nos reunimos, Dios, en tu nombre para bendecir tu presencia, exaltarte, Dios, alabar tu nombre y adorarte, y que podamos hacerlo siempre en espíritu y en verdad, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, por favor. Toma el gobierno de nuestras vidas, Señor, y que podamos entender esta palabra para practicarla y para compartirla con otros que la necesitan. Señor, gracias que por las redes también, al compartir tú esta palabra, mi Dios, corra y sea glorificada en el corazón de los que la van a ver y a oír también, Dios. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias a ti, Dios. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. El tema de esta mañana es: abrámonos a la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, abrámonos a la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay algo que está en el corazón de Dios y es el deseo del Señor, que todos los seres humanos, ¿sí?, todos los seres humanos seamos flexibles a las cosas de Dios, a
por decir algo, a la relación con Él, a tener una amistad con Dios, a leer la palabra del Señor todos los días, el hablar con el Señor también todos los días. Esto genera, y es el deseo de Dios, que nosotros nos abramos, que no nos cerremos, sino que nos abramos al mover del Espíritu Santo. Sabemos que todo lo que viene de Dios requiere fe. Amén. Todo lo que viene de Dios requiere fe. Que nos acerquemos a Dios requiere que tengamos fe. Porque no lo vemos, pero sabemos que Él existe y que Él es verdadero. Entonces, bajo este deseo de Dios, que Él quiere que seamos flexibles, hoy nos está haciendo un llamado a todos los que hay en esta placa deportiva y a todos los que están viendo por las redes esta palabra, la están oyendo también. Nos hace un llamado, y a todos los habitantes de la tierra. Usted me podría decir, pastor, pero esto fue para una iglesia específica en Asia, para una de las 7 iglesias. Pero hermanos, este llamado se extiende. Este llamado se extiende para toda persona. No solamente para el creyente, no solamente para el cristiano, sino también para toda aquella persona que puede leer este versículo. ¿Y qué nos dice la palabra? El Señor dice, yo estoy a la puerta. Está tocando la puerta. Esa puerta representa nuestro corazón. Como si el Señor, por su Espíritu Santo, tocara nuestro corazón. Ahora, ser sensibles a ese toque de Dios. Ser sensibles a esa voz de Dios. Nos llevará a cada uno que Él pueda entrar. Noten que aquí no veo que el Señor esté obligando a nadie. Dice, si alguno, ¿qué dice la palabra? Si alguno oye la voz, ¿sí? Si alguno oye mi voz, perdón. Si alguno oye mi voz. Miren, hermanos, no es una imposición del Señor. No está obligando a nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigues tú al Señor? Pregúntale al que está a su lado, ¿por qué sigues tú al Señor? Ahí atrás, ¿por qué sigues tú a Jesús? ¿Qué lo hace venir acá? Congregarse. ¿Qué lo hace venir? Porque ya en la casa, pues por descansar de los oficios de la casa, por tener una salidita, por cambiar de rutina, ¿o qué lo mueve a venir y congregarse? Pensemos por un momento. ¿Realmente estoy aquí sentado o sentada? ¿Qué estoy sintiendo por Dios o hacia Dios? ¿Qué estamos sintiendo hacia Dios? Porque dice la palabra que si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. ¿Y qué pasa? Ceno con él y esa persona cena conmigo. En otras palabras, eso es lo que se llama, se establece una ¿qué? Una amistad entre dos personas. Entre tu persona
mi persona y Dios. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Desde ese momento comienza a haber una conexión de cada persona que atiende este llamado y permite en su voluntad ser flexible para que el Señor entre a su vida, y a partir de ese momento hay una conexión. Digan conmigo, conexión. Hay una correspondencia allí. En otras palabras, se comienza a vivir a partir de ese momento una relación con Dios. ¿Una qué? Una relación con Dios. Porque entre otras cosas, ¿a qué nos ha llamado el Señor? No nos ha llamado a que tengamos una religión, sino a que tengamos una relación con Él. El deseo de Dios esta mañana y siempre es que tengamos ¿qué? Digan conmigo, que yo tenga una relación, una amistad muy cercana y muy íntima con Él o hacia Él. Entonces se establece esa conexión. Dentro de esa relación con Dios se establece ¿qué? Se establece esa conexión. Empieza a haber una correspondencia mutua, recíproca. Yo le hablo, tú le hablas, Dios le habla, Dios te habla. Amén. Comienza a haber ese trato. Dentro de esa relación comienza a haber un trato mutuo, una comunicación mutua, una amistad mutua. De cualquier persona que se dispone a abrirle su corazón al Señor. Mis hermanos, ustedes un día no me abrieron el corazón a mí como fuente de salvación para sus vidas. No, tanto ustedes como mi persona le abrimos el corazón al que nos hace este llamado. ¿Cómo se llama? Nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha llevado para que recibamos ese toque de Dios, donde cada día se va convirtiendo en una relación no pasajera, no una relación condicional, ni tampoco superficial, sino una relación. ¿Sabe a dónde nos quiere llevar Dios a nosotros? A una relación cada día más profunda con Él, más íntima con Él, más cercana con Él. Ahora, hemos de revisarnos esta mañana si en vez de que están pasando los días, los meses y los años, y me doy cuenta de pronto que en vez de estrecharse más esa relación con Dios, lo que pasa es que como que me voy enfriando, como que me voy desmotivando, como que ya la entrega del comienzo de ese primer amor o de ese inicio con Dios, ahí en Apocalipsis 3:20, no está, o sea, se está perdiendo ese interés. He de recobrarlo nuevamente hoy. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hemos de recobrar esa conexión nuevamente. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor, ¿qué? Digan conmigo, nada puedo hacer. Eso está en Juan 15:5. Ahora, miremos por un momento, mis hermanos, la vida de un hombre a la cual Dios quiso llevarlo, a que tuviera una relación más estrecha con Él. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Este hombre
llamado Nicodemo, Juan 3, capítulo 3, versículo 1, este hombre llamado Nicodemo, dice que era un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, era una persona importante, reconocida. Es más, dice la palabra que pertenecía a la secta de los fariseos. Dentro del judaísmo o dentro de los judíos habían dos grupos que sobresalían: los fariseos y los saduceos, pero eran de los mismos judíos. Ahora notemos lo siguiente. Nicodemo pertenecía ¿a qué? A uno de esos grupos de los fariseos. Pero además de esto, dice la palabra que era un principal entre los judíos. Cuando la Biblia nos habla de que era principal de entre los judíos, era un principal, quiere decir que era un miembro dentro de los fariseos, o mejor, dentro de los judíos, había una junta, había como un consejo llamado Sanedrín. Toda persona que pertenecía a esa junta o a ese consejo del Sanedrín era una persona reconocida. Porque ¿cuál era la función del Sanedrín, de los que componían esta junta o este consejo? El Sanedrín existía para tratar y decidir asuntos del Estado judío y de la religión judía. O sea, ellos eran como la plana mayor, digamos así. Y ellos eran los que decidían sobre los asuntos, las decisiones que se tomaban. O sea que se regían por lo que decía el Sanedrín. Y dice que Nicodemo era un principal de entre los judíos, dentro de esa junta o consejo. Dentro de la secta de farisea, ¿qué era el fariseísmo? ¿O en qué consistía ser fariseo? Una de las cosas que ellos seguían eran las tradiciones legales que no se atribuían a la Biblia, ¿sí? O sea, no se reconocían algunas prácticas. Eran solamente legalismo de hombres y practicaban las tradiciones, o sea, le daban más crédito a las tradiciones de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, que a la misma ley de Dios o a la misma palabra de Dios. Entonces, ya miran ustedes, mis hermanos, en dónde estaba Nicodemo. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesús, porque entre otras cosas dice la palabra que no dice la hora, pero ¿en qué momento fue Nicodemo a encontrarse con Jesús? De noche. ¿Por qué fue de noche? Yo no sé por qué fue de noche, pero ustedes lo han dicho. Y mis hermanos, cuando Nicodemo tiene ese encuentro con Jesús, vamos por favor al versículo 2 de Juan 3. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabe qué quiso decir Nicodemo ahí? Solamente conozco una faceta tuya como maestro y enseñas 1A. Y se admiraban de la forma como enseñaba Jesús y de la doctrina que enseñaba.
que lo hacía con autoridad. Pero pare de contar. No, Nicodemo no sabía más nada, o sea, no había experimentado lo que era tener una amistad con Jesús. Y a eso es que nos quiere llevar el Señor esta mañana. Miren, hermanos, hay una cosa de esto de las tradiciones. Porque a nosotros nos enseñaron un día, tenemos la herencia de nuestros papás, de nuestros abuelos, y eso se repite generación por generación, hasta el punto de decir, mi tradición no me permite avanzar más. Por eso el tema de esta mañana que nos está dando el Espíritu Santo es: abrámonos a la obra del Espíritu Santo, que es la obra que nos puede transformar y cambiar nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cada año voy a hacer una mención muy respetuosamente. Voy a hacer una mención con mucho respeto, pero sí con un análisis crítico en cuanto a mi propia vida. Y para que lo miremos esta mañana, cada año, escúcheme, cada año cuando llega diciembre, ya hay rótulos de diciembre. Lo estamos pasando ayer y hoy, noche de velas. Ahora sigue 8 o 9 noches mejor, 9 noches de novena, hasta el 24 que nace el niño Jesús, donde hay villancicos, hay pesebre, hay luz por la ciudad o por las ciudades. Hay música decembrina, se desempolvan los viejitos en diciembre. Resucitan algunos artistas que ya fallecieron. Aparece el Papá Noel. Árbol de Navidad. Nochebuena el 24. Hermanos, se enlaza, salimos del 24 y caemos al 31. Viejo año, se despide el viejo año, se recibe el nuevo año. Faltan 5 para las 12. Corro a la casa a abrazar a mi papá, a mi mamá. Mis hermanos, mírenme acá por favor. Perdóneme. Es un análisis crítico. Esto no cambia a nadie. Lo digo con tristeza y dolor. Esto no cambia a nadie, hermanos. ¿Qué le estaba mostrando Jesús a Nicodemo? Nicodemo, vamos al versículo 3. Porque como Nicodemo no lo conocía sino como maestro, Jesús se le va al interno de su espíritu, al interno de su espíritu y de su corazón, y le dice Jesús a Nicodemo: de cierto, y le enfatiza 2 veces: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo? A todo un maestro de Israel, a un miembro del Sanedrín, a alguien que se conocía el Pentateuco o se conocía la ley de Moisés de pe a pa, pero que de vida del Espíritu no tenía. Y el Señor, en ese encuentro con Nicodemo, lo confronta
Y es la confrontación que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en la mía en esta mañana, y de todos los oyentes que están por las redes a esta hora. ¿Qué confrontación hace Jesús? Que hemos, digan conmigo, he de nacer de nuevo. He de nacer de nuevo. Para poder ver qué. Ayúdeme. Para poder ver qué. No hay otra, hermanos. Iglesia amada. Amados, no hay otra forma de ver el reino de Dios, de ver la patria celestial, de llegar al cielo. No es por medios humanos, no es por obras de caridad que hagamos, porque si nos vamos a las obras de caridad, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? No es por obras. Efesios 2:8 lo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios solamente. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que no hay medios humanos que valgan para convencer a Dios? Es más, ¿sabe qué dice en el Antiguo Testamento acerca de nuestras obras? Que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. En hebreo, ¿sabe qué quiere decir eso? Con todo respeto, como trapos de menstruación. El término es fuerte. Como para uno decir, Señor, me merezco el cielo por todas las obras que estoy haciendo, porque le estoy quitando el hambre a miles y miles y miles y miles. Es más, tengo fundación. No, hermanos, no, hermanos. Digan conmigo, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia, digan conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde está esa cita? Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Mis hermanos, sigue ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Vayan conmigo, por favor, al versículo 6. Perdón, al versículo 4, qué pena, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, totalmente no entendía. No entiendo, como quien dice, Nicodemo le estaba diciendo al Señor, no entiendo ni papa de lo que me está hablando. Le habló del nacimiento que ya él había tenido, o sea, del humano. Versículo 5, vamos al versículo 5. El Señor le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todavía más. No había entendido lo del nacimiento de nuevo. Aquí le amplía un poquito el Señor la versión diciéndole que hay que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua? ¿Y qué es nacer del Espíritu? Mis hermanos, ustedes recordarán que el Señor le dijo a las multitudes, el que no viene a mí y bebe de mí, de esa fuente. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mujer, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías de un agua diferente, de esa agua que salta ¿para qué?
para vida eterna. Y de esa agua le estaba hablando el Señor. De esa agua que salta. Digan conmigo, de esa agua que salta para vida eterna. Que ninguno de los presentes, ni ninguno en la tierra, tenemos esa agua. Porque la fuente de agua viva es nuestro Dios. Pero eso sí, Él nos hace la invitación esta mañana para que todos podamos beber de esa fuente. ¿Quieren decir conmigo? Yo quiero beber diariamente de esa fuente. Amén, amén. ¿Estamos todavía acá, mis hermanos? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús a Nicodemo, carne es. O sea, ya el nacimiento que tienes, Nicodemo, no te preocupes, ya ese nacimiento ya fue. Por eso estás aquí hablando conmigo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, Espíritu es. O sea, que hay dos nacimientos. Nacimiento de la carne y nacimiento del Espíritu Santo. Todo habitante de la tierra, ¿cuál nacimiento tenemos? El de la carne. Pero ¿cuál necesitamos todos? El del Espíritu. ¿Estamos claros con eso? Está claro el Señor con nosotros, ¿verdad? Como Él siempre lo es. Claro con nosotros, en un lenguaje entendible. ¿Y por qué lo podemos entender? Solo por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, nos está diciendo el Señor que hay que nacer por medio o a través mejor del Espíritu Santo. Vayan conmigo al versículo 7, por favor. Versículo 7. Le dijo el Señor a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles por eso. Versículo 8, rápidamente. Versículo 8. El viento sopla, y le puso el Señor un ejemplo acerca del viento, que el viento sopla de donde quiere, por ende aquí hay vientecito a esta hora, quiere, sí, sopla de donde quiere, oímos su sonido. ¿Cuántos hemos oído el sonido del viento? Todos, ¿verdad? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto es sencillo. La obra del Espíritu es sencilla. ¿Por qué? Porque solamente le corresponde a Dios y a nadie más. Yo no tengo que reventarme la cabeza, pero eso cómo es, pero yo no entiendo en qué momento el Señor me involucró acá o el Señor me dejó involucrar. No, hermanos, eso vino y vino y vino, y aquí estamos y aquí permaneceremos hasta que el Señor venga o hasta que partamos de esta tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esa es la obra del Espíritu. Versículo 9, sigamos adelante en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le siguió preguntando, Señor, no he entendido todavía. Versículo 10. Aquí lo confronta el Señor y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, déjeme decirle, y que me escuchen los intelectuales de esta tierra, los ricos y los poderosos y los empresarios, la ama de casa y el campesino, y escúcheme toda clase de personas, porque lo que nos está diciendo el Señor esta mañana es que este nuevo nacimiento solo hay una persona que lo puede dar, y es Dios. Y que usa el Espíritu Santo y lo envía para que aquí en la tierra Él trabaje, convenciendo al hombre, a toda mujer, acerca del nuevo nacimiento. Hermanos, miremos a la pantalla, por favor. Esta enseñanza no la encontramos en ninguna universidad de la tierra. Esta enseñanza viene directamente de lo alto, y Dios la comparte para todos nosotros.
Amén, amén. Y Dios nos la entrega. Esto es sencillo. Pregunto, ¿estaba corchando el Señor a Nicodemo? No era la intención del Señor, sino que le estaba mostrando que por muy personaje importante que fuese, y como le está diciendo el Señor esta mañana a los profesionales y a toda clase de personas, y a los pudientes y a los poderosos, a los no poderosos, a los sabios y a los no sabios, nos está diciendo el Señor esta mañana que solo Él puede darnos a nosotros ese nuevo nacimiento, la vida del Espíritu. ¿Lo podemos creer esta mañana? Versículo 11. De cierto te digo, le dijo el Señor a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, solamente se puede hablar de esto por obra y gracia del Señor. Quiero decirles en esta mañana que Nicodemo tenía mucha religión en su corazón, mucha doctrina de hombres, mucha ley. Es más, se sobrepasaban. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuál era una enseñanza de los fariseos. Una enseñanza de los fariseos, ¿recuerdan ustedes? Que si no se lavaban las manos, no comían. Que si no lavaban los vasos, no tomaban nada allí. O sea, hacían más énfasis en lo legalista, en lo de afuera. Y el Señor en una ocasión les dice, ¿sabe cómo les dice el Señor? Sepulcros blanqueados. En otras palabras, están llenos de huesos muertos. Y hay muerte interna, y por dentro, y por fuera muestran una cara bonita. ¿Sabe cómo vivían los fariseos? Una vida, ¿sabe cómo se llama eso? Una vida ¿qué? Doble. ¿Una vida qué? Doble. En otras palabras, por allá, en las tradiciones que ellos manejaban, en la religión que manejaban, ¿sabe qué les decía el Señor? Ustedes me honran con sus labios, hablan muy bonito, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermanos, yo no soy lo que ustedes ven en mí. Escúcheme, yo no soy lo que ustedes ven de mí. Yo soy lo que Dios ve en mí. Amén. Dígale al que está a su lado, tú no eres lo que muestra, sino lo que Dios ve en ti. Aplauda al Señor. Ay, pastor, usted se ve tan buena persona. Yo lo veo a usted tan piadoso. Como habla de lindo. Y hermanos, ser otra persona cuando me bajo de acá y engañar a la gente. Pero déjeme decirle, iglesia, y para todos los que estamos escuchando esta palabra de parte del Señor, que a Dios no lo podemos engañar, porque dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén, hermanos. Por eso esforcémonos en esta mañana. Esforcémonos. Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos, habitantes de la tierra, por
tratar de agradar al Señor, esforzarnos por hacer su voluntad, por irnos a la palabra y dejar que Él nos disipule, dejar que el Señor nos enseñe, recibir de esa agua viva, dejar que sus enseñanzas se interioricen en nosotros y que hayan cambios. Por ejemplo, la Biblia dice, no diga palabras vulgares. Cuando estamos frente a la palabra, Efesios capítulo 4, y dice la Biblia, ninguna palabra corrompida o corrupta salga de vuestro corazón. Entonces, si antes decíamos palabras vulgares, ¿cuántos decíamos palabras vulgares acá? Levanten la manito, no le dé pena, tranquilo. ¿Ahora qué? ¿Qué nos dice la palabra? Cero palabra vulgar. Pastor, pero es que me machaqué. Sí, con el machacón bendiga al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, hermanos, en qué nos remediaba a nosotros un quemón con la olla, o un tropezón y una caída, o un golpe bien duro. Yo no sé en qué lo remediaba diciendo una palabra vulgar, pero sí nos puede traer alivio y amortiguar más el golpe cuando digo, bendito el Señor. Ay, Señor amado, bendito mi Dios. Señor, más duro te tocó allá en la cruz a ti. Ay. Eso se alivia. Y saben, hermanos, ¿qué dice el Señor de ti y de mí? Esta hija y este hijo me honra porque se machacó y le dolió. Sé que hasta está llorando del dolor, pero me honra y quiere agradarme a mí. Lo voy a bendecir. Amén, hermanos. Aplauda al Señor. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? A ver, vamos, ¿cuántos queremos honrar al Señor? Gloria a Dios. Allá la pusieron. ¿Sí? Allá la colocaron. Lean conmigo, iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Levanten la mano. No la levanten. Dice usted todavía, decimos todavía de pronto palabras por ahí. No me está viendo el pastor, no me están viendo los líderes, mi líder no me está viendo. Entonces voy a descarterarme y a desahogarme que decía una palabra. No, hermanos, nuevamente volvamos al comienzo. Digan conmigo, con Dios es relación, no religión. Con Dios es conexión diaria, no tradiciones. Ahora, muy bonito estos tiempos, claro, para estar en familia. Pero hermanos, yo les hago una pregunta y le hago a toda la tierra esta pregunta. Hermanos, ¿por qué? Díganme ustedes por qué. Una integración decembrina, ya nos tenemos que mentalizar de que tiene que haber licor. ¿Por qué? Yo no me explico, yo no entiendo eso. Cuando, hermanos, yo no conozco borracho bonito, que haga bonito. Hermanos, ustedes saben muy bien eso, todos sabemos que el licor lo lleva a uno a la disolución, al desorden, a enceguecerse, a enlagunarse, a orinarse en los pantalones, en un andén a vomitar. Perdónenme, hermanos, salen ahora a almorzar, perdónenme. Uno sale, se vomita, hermano. Cuando menos vuelve en sí, ahí a un lado, todo el mundo lo pasa por... Yo hice eso. Me quité la ropa. Sí, usted. ¿Cuándo? Me la quitaron.
No, hermanos. Tantas cosas, hermanos. Yo no sé cómo nos está viendo el Señor con todo eso, hermanos. Esa es la celebración del nacimiento del Señor, hermanos. Esa es la celebración del nacimiento del Señor. No, hermanos, eso no es. Lo que el Señor quiere llevarnos es a una vida nueva. Amén, hermanos. Vamos terminando, mis hermanos, en este diálogo de Jesús con Nicodemo. Vayan conmigo, por favor, al versículo 16. Versículo 16. Aquí está centrado, escúcheme en esto. Aquí está centrado para todo el mundo. Porque cuando el Señor termina con Nicodemo, hermanos, mire la expresión que el Señor hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es lo central. Escúcheme, ese es el mensaje central que quiere el Señor para todos nosotros. Hermanos, yo les hago una pregunta. Me voy a acercar aquí a la pantalla para decirles. Aquí dice el Señor, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que si los hombres y las mujeres en la tierra hacen cosas, entonces les doy a mi Hijo para que vaya a la cruz y muera. Que hagan penitencias, que hagan sacrificios, que hagan obras de caridad para que tengan vida eterna. ¿Se encuentra eso ahí? No, hermanos. Esto es un regalo del Señor. Un regalo del Señor, ¿para quién? Para todos nosotros. ¿Cuántos sabemos que esto es un regalo de Dios? Pero, hermanos, tenemos que ser claros. El Señor Jesús solamente nació una sola vez. Hermanos, voy a terminar con esto diciéndole lo siguiente. Seamos flexibles, escúcheme. Por favor, habitantes de toda la tierra, seamos flexibles. Seamos flexibles. Y lo voy a decir como lo dije hace 8 días. El único camino para ser salvo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Voy a decir bíblicamente otra cosa, y perdóneme, inspirado por el Espíritu Santo. La Virgen María no salva a nadie. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más, hermanos. Voy a decir otra cosa en el nombre del Señor. A María no hay que hacerle culto. A María no hay que hacerle culto. Se le hace culto al Dios del cielo. A Él se le rinde todo el honor, se le da toda la honra, porque la gloria solamente es de Él y de nadie más. Digo otra cosa, María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Por lo tanto, nos unimos a María para honrar y glorificar al que es Padre de todos, nuestro Dios. Y ante Él solamente doblamos nuestras rodillas, como nos enseñaba el Señor hace 8 días, hermanos. Mis hermanos, esto nos lo dice y nos lo enseña la palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Hermanos, permítanme, mientras ustedes se ponen de pie, les voy a decir otra cosa. Escúcheme en esto. Los faroles se ven muy bonitos en la calle. Las velas se ven muy
bonitas en la calle. Pero hermano, déjeme decirle que María no pasa por las calles. El que pasa por las calles se llama el Espíritu Santo. Y Él quiere estar tocando nuestros corazones para que nos acerquemos a Dios día tras día. Amén, hermanos. Iglesia, coja a sus niños pequeños, escúcheme, coja a sus niños pequeños, coja a sus nietecitos y enséñeles lo que dice la palabra del Señor. Si usted y yo les prendemos velitas a nuestros niños para que jueguen, se van a levantar con esa tradición. Y Dios va a demandar eso de nosotros, hermanos. A ellos hay que enseñarles que el que quiere vivir en sus corazoncitos se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, hermanos. Sé que he pisado unos cuantos callos esta mañana por la palabra del Señor. Pero hermanos, yo hablo lo que el Señor me diga que hable. Independiente de. Si usted se involucró anoche, respeto su modo de pensar. Pero tenemos que afinarnos con la palabra del Señor. Cierre sus ojitos un momento, mis hermanos. Mientras cierra ahí sus ojitos, el Señor ahí a tu lado le está diciendo: hija, hijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Mis hermanos, con sus ojitos cerrados, quiero decirles: Dios, ni su Hijo Jesucristo, ni el Espíritu Santo necesitan que le prendamos velones ni velas. Por el contrario, los que necesitamos de la luz de Dios somos nosotros, para que alumbre todo nuestro ser y se vayan las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra esta mañana, Dios. Señor, perdónanos, Dios. Lávanos con tu sangre preciosa y purifícanos, Dios. Señor, bendice a todo este sector de la aldea y sus alrededores. Bendice tu iglesia, Dios, y bendícenos a todos, Padre, y que podamos atender lo que la palabra del Señor tiene para enseñarnos, Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, y bendecimos tu nombre. Dígale al Señor ahí: cámbiame, Señor, cambia mi interior, transforma mi carácter para ser una persona que te ama y te sigue, y sigue la palabra, la cual nos ha trazado el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos en esta mañana, Dios, por favor, a entender que el camino verdadero es Jesucristo. Señor, haznos sensibles y flexibles a todas y a todos los habitantes de esta tierra, poderosos y no poderosos, portentosos y no portentosos. Señor, llévanos verdaderamente a una conexión
y a una relación contigo hasta la muerte, Padre, o hasta que tú vengas, Jesucristo amado. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad a nuestras vidas, trae perdón a nuestros corazones, por favor, Dios, y levántanos y que salgamos esta tarde, Dios, de este lugar con una palabra, Señor, que nos motiva y que podamos llevar a otros a los pies de Cristo. Tócalos, Espíritu Santo, y aún a nuestra propia familia, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.